pertenece al Grupo 83. A ver, en estos últimos días el propio Raúl ha tenido actuaciones públicas en distintos medios, porque el mismo grupo, con motivo del tratamiento de este paquete de reforma al Poder Judicial, ha hecho manifestaciones en general, manifestaciones de apoyo. Nosotros queremos hablar de eso, por eso lo hemos invitado. Aquí estoy con Julio para conversar con él. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir aquí. Nosotros nos resulta agradable siempre estar en un contacto directo, y ofrecemos esta casa y charlamos hasta donde se puede. Siempre tratamos de tener visitas de relevancia. Bueno, Julio, estamos ante un joven militante del Grupo 83, y vamos a hablar de este comunicado que han hecho público y que ustedes, yo lo he leído, se incorporan a la discusión que se ha suscitado sobre el paquete que ayer el Congreso le dio media sanción en ambas cámaras. Hoy falta debatir ahora el tema de las cautelares. Pero para eso estamos, Raúl. Sí, en líneas generales, el documento surge como inquietud de los chicos que dentro del grupo estudian la carrera de Derecho, así que tiene una serie de consideraciones técnicas que uno que es ajeno al campo de la abogacía, uno toca más de oído, inevitablemente. Pero creo que esto tiene un fuerte componente político, ideológico, que no puede no dejar de vincularse con lo que recién ustedes charlaban con respecto a la ley de medios. Básicamente, si uno lee las repercusiones periodísticas y escucha a Martín Sabatella, que hayan pasado de las objeciones del artículo 161 al artículo 45, que lo estén desmenuzando inciso por inciso, básicamente lo que le están diciendo al Estado es: ustedes como Estado no pueden regular el mercado. Entonces ahí estamos entrando en un campo muy complejo, porque lo que habría que hacer es directamente entregarle las llaves de la Casa Rosada a los señores camaristas, decirles: ustedes gobiernen, porque claro, si el Estado mismo no puede regular, estamos ante un problema más que complejo, y hasta un resabio básicamente del discurso neoliberal de los 90. Y esto está íntimamente ligado al paquete de medidas que el gobierno plantea en materia de lo que se dio a conocer como la democratización de la justicia, porque uno de los puntos que justamente indicamos en el documento es que acá se habla, y hay que defender obviamente la independencia de los poderes, pero se habla de la independencia de la justicia ante el Poder Judicial. Del Poder Judicial, no es de la justicia en abstracto, pero poco se dice, o casi nada, o se silencia la independencia del Poder Judicial ante los poderes económicos. Entonces sabemos que nuestro texto constitucional es un texto del siglo XIX, que tiene una prosapia liberal propia de la época, y que se pueden discutir un montón de cuestiones. De hecho, que hoy se esté actualizando, se esté unificando el Código Civil y Comercial, implica justamente una actualización de un cuerpo legal que a todas luces está desfasado de lo que es la realidad de nuestro país en pleno siglo XXI. Atrasa 200 años como Alberdi, digamos, en este momento. Claro, y Alberdi era de lo más progresista, sí, porque claro, dentro de lo que es los debates político-ideológicos, fue un hombre de avanzada en la mitad del siglo XIX. Además autocrítico de algunas de las cuestiones más... Y a sí mismos, o sea, basta con leer pequeños y grandes hombres del Río de la Plata y la militancia que tuvo contra el roquismo Alberdi. Porque también es cierto que hay un Alberdi armado a imagen y semejanza del liberalismo mitrista, que lo pone en otro lado. Ahora, con respecto al tema de la cuestión de la justicia, un poco con las declaraciones públicas de muchos sectores, lo preocupante en realidad no es acordar o diferir en términos de este paquete de medidas, porque en un sistema democrático podemos coincidir o no, incluso dentro del mismo espacio político. O sea, la diferencia no es un inconveniente, sino todo lo contrario, es una riqueza. El problema es cuando se cae en lugares comunes y cuando ya acá básicamente hay un discurso apocalíptico
Me parece que Lilita Carrió hizo escuela, porque el 95% de la oposición hoy habla casi en términos de Carrió, de decir que estamos a punto de perder la república, de que esto es una monarquía y que esto es una dictadura, y llegando a comparar el planteo de reformas con la dictadura del 76. Sí. Hasta ahí hay una falta de respeto a los conceptos, pero una falta de respeto a los muertos. Incluso cuando a veces habla de fascismo, no tener ni siquiera el mínimo respeto a los muertos del Holocausto y al padecimiento de los totalitarismos a lo largo de todo el siglo XX. Así es. A mí me parece que, más allá, como bien decís vos, ¿no?, que uno puede estar de acuerdo no con algunas cuestiones de la reforma al Poder Judicial. No vamos a llamar justicia porque justicia es otra cosa. Pero bueno, a lo que tenemos como Poder Judicial. Pero sabemos bien que es absolutamente necesario ayornar las instituciones en Argentina. No avasallar las instituciones, ayornarlas. Porque hay cuestiones que son elementales. Por ejemplo, el arrastre cautelar, digamos, ¿no? Que La Nación, por ejemplo, el diario La Nación tiene una cautelar hace 10 años, sin definición. Sí, en el caso del abuso del grupo Clarín, hay claramente un abuso muy, muy fuerte de las cautelares. Esta Cámara es precisamente el elemento más rico de estudio para llegar a la definición de que es absolutamente y urgentemente necesaria una reforma. Esta Cámara que hoy sanciona sobre los artículos de la ley. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la República, los poderes de la República y demás, justamente es lo contrario de eso. Digamos, si nosotros podemos llegar a tener una justicia independiente que pueda, digamos, ser libre dentro de la libertad que existe en una sociedad capitalista, ¿no es cierto? Pero ser libre de los grandes grupos económicos, así como ser libre de las presiones que puede ejercer el poder político, que son ínfimas al lado de lo que puede producir cualquier monstruo con el poder económico de Clarín o de cualquier, o Techín o el que fuere. Digo, me parece que es un hecho auspicioso, más allá y que hay que dar el debate si hay cosas que no funcionan. Lo que hizo Berbisky, por ejemplo, que es un hombre al que se considera un aliado del gobierno. Él, por ejemplo, disiente con el aspecto de las cautelares con relación a los particulares o las asociaciones, podríamos decir, libres del pueblo, que se presentan con medidas cautelares para defender intereses de los más pequeños, digamos, ¿no? Bueno, pero fíjate, ahí hay un punto. Se cataloga a Página como pasquín oficialista, sí. Y que, bueno, se habla acá de que no se puede decir nada, de que hay una especie de censura presente en la sociedad argentina, y sin embargo, justamente el Perro, desde el domingo en Página, planteó una serie de objeciones más que considerables al respecto, porque creo que el punto más criticable en sí de este pack de medidas versaba en torno a las cautelares, e incluso el gobierno después el Senado convoca al CELS, y a partir de ahí se hicieron una serie de modificaciones que fueron votadas ayer. Ahora, la misma oposición, que es la que plantea hasta repetidamente el discurso del consenso absoluto y del diálogo, cuando se tiene que presentar en los espacios respectivos de las comisiones del Senado, se ausenta del debate. Claro, ¿Cómo se puede llegar a entender ese manejo hasta esquizofrénico en términos políticos? O sea, hasta hacer recordar básicamente a la oposición venezolana cuando criticaba a Chávez y después no se presentaba a las elecciones. Después tienen poder absoluto. Y si no te presentás a las elecciones para legisladores, ¿cómo lo vas a tener después? Mayoría absoluta en las cámaras. Bueno, en ese sentido hay... Y no está... Yo veo una tendencia peligrosa de la oposición argentina, como en otras épocas ha ocurrido, así como ellos dicen, el gobierno se chaviza, bueno, a la oposición argentina, al caprilismo, digamos, para llamarlo de alguna manera, de a todo o nada, y a deslegitimar absolutamente un gobierno democrático, y que esto, bueno, en Venezuela, digamos, lo que se pretende es sostener la protesta esta referida al supuesto fraude electoral, para provocar una situación irreversible, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. En Medio Oriente ha venido ocurriendo, Libia, Siria y demás,
y provocar una intervención militar, ¿no es cierto? Crear una situación de caos absoluto. Esto es absolutamente peligroso porque Latinoamérica, si de algo nos podemos preciar, de algo que dijo Kissinger en el siglo XX, dijo Latinoamérica en el siglo XX ha sido una zona libre de guerras, en el siglo XXI ya no lo será. Cuidado con esto, lo dice Kissinger. Que Estados Unidos hasta el día de hoy no quiere reconocer el gobierno de Maduro, cuando la misma OEA ya ha reconocido el triunfo y Brasil ha salido a sostener. Solo Lula hizo campaña a favor de un spot televisivo donde Lula sale a hacer campaña, porque después se dice que el gobierno argentino se aísla del mundo sosteniendo a Venezuela, cuando Brasil, que sin lugar a dudas es el principal país de la región, juega activamente a sostener la revolución bolivariana. Pero por eso mismo son todos elementos que están íntimamente vinculados en esto y escapan a lo técnico, que tiene que ver meramente con las cuestiones jurídicas del proyecto de reforma. El otro día, cuando estuve en Saber Ver, una cosa que sí me llamó la atención, porque al pasar dije que la corrupción era inherente al sistema capitalista. Sí, señor, claro. Y ahí la concejal Rivas Godio del PRO salió un poco escandalizada ante esto. Quiero decir que en otros temas políticos, económicos, no, la corrupción está ausente, pero que sí al manejo de poder y a la producción de riqueza dentro del capitalismo, la corrupción es hasta la savia del sistema como tal. Y todo se compra, todo se vende. Bueno, pero lo que entramos en esto es a discutir también la propia naturaleza del Estado y la lógica de la propiedad, que son elementos que están dentro de la matriz de lo que es la Constitución actual, esa Constitución liberal del siglo XIX. No por nada, cuando se reforma la Constitución en el 49 y se coloca la función social de la propiedad, se escandalizan tanto, y por eso hoy día es un texto constitucional que no está vigente y que ha sido muchas veces tapado. Que era una constitución de súper avanzada en aquel momento, en el mundo. Calculemos que lo que es el proceso justamente de avance de los derechos sociales, económicos, empieza a dar a principios del siglo XX en todo el mundo, con la Constitución mexicana, y son elementos que después se incorporan tarde incluso al mismo texto constitucional argentino. Por eso tampoco es sorprendente que el Poder Judicial, armado a semejanza de este texto constitucional, de estas leyes vigentes, salga a defender de una forma tan férrea sus propios intereses. Entonces, que después, con el caso del Grupo Clarín, diga la propiedad privada no se toca, que no se pueda regular el mercado, tiene que ver con esto. Porque después, si uno desmenuza el pack de medidas de estos 6 proyectos en danza que entraron por la Cámara de Diputados y por el Senado, los 3 proyectos que entraron por la Cámara de Diputados son hasta de sentido lógico y republicano. ¿Quién puede estar en contra de que hay que debatir cómo se entra a trabajar dentro del Poder Judicial? Piumato puede. La versión nueva de Piumato. Claro, ahora y Moyano saliendo a decir que va hoy al cacerolazo. ¿Cómo se puede discutir que es necesario armar un registro público de las causas para fácil acceso? ¿Desde dónde? O sea, ¿desde dónde? Porque no incluso uno, si lee los titulares de los medios gráficos, dicen la Cámara de Diputados aprobó las medidas menos polémicas. ¿Desde dónde son elementos que atentan contra la República, contra el orden democrático, el conjunto de medidas que se debatió en la Cámara de Diputados de ayer? Con el otro, si quieren, discutimos, porque a muchos les molesta, por ejemplo, que el voto sea un elemento que se coloque dentro de la justicia para elegir el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, son elementos discutibles. Hoy se realiza una marcha convocada por la oposición, y en el sentido de lo que estamos también de elementos que se están tirando acá, cierra una lógica de actuación. Porque este escape a la discusión legislativa, que es especulador en el sentido de no ponerse en el papel de quien después pierde una votación por el funcionamiento regular del sistema democrático, pero también es para sostener, es para nutrir, para abonar consignas que después se puedan expresar en una manifestación como la de hoy. Y parece que toda la operatoria
la que tiene que ver con el trabajo legislativo para el que a esos legisladores los han votado, la que tiene que ver con el funcionamiento libre de la justicia, que está viciada de complicidad con los intereses corporativos. Pues es todo un sistema de cosas que debieran funcionar regularmente y que están desvirtuadas en función de contribuir a dotar de consignas a una manifestación como la de este tipo, que en este cuello de botella caemos a lo que estás planteando, Julio, que es dar sensación de estado caótico, de ingobernabilidad, de disputa permanente, de plantear este ánimo, es decir, escapar de aquello que es el funcionamiento regular de las instituciones para no clarificar ahí y nutrir a este tipo de manifestaciones con el amparo de los mismos medios, que bueno, es el mismo paquete, y contribuir a este mensaje donde después se puede disputar las cosas como pasa en Venezuela, que bueno, si desatendemos esta cuestión de que de todas maneras 50-49 no deja de ser con rigor democrático el triunfo del oficialismo, pero si nosotros no aceptamos no aceptamos las urnas, podemos mantener este discurso que algo está pasando malo, y las manifestaciones como las de hoy tienen que ver con eso. Parece que todo funcionara, insisto, en función de este tipo de conductas, de mensajes. Para dejar esto, lo de hoy, el programa de la nata, que no va al fondo de las cuestiones en materia de verdad, sino a dar impactos emocionales que aporten a esta sensación de caos, de cosas que parece ser que no se comprende. El programa de la nata merece un escenario como el del Maipo. Sí, bueno, pero es parte de lo mismo, es decir, no clarificar, no llegar a una definición de verdad, sino provocar emociones, impactos, arrebatos de pensamiento. Ahí lo peligroso sigue siendo de cómo la agenda política de los sectores opositores está armada por un grupo económico. O por varios. Sí. Pero en este caso, si hablamos de particular de la ley de medios, sí. Por el grupo Clarín. Y en ese marco se escapan los debates, los puntos donde vos podés coincidir o no con un planteo opositor, con un planteo oficialista, porque todo el accionar político está íntimamente vinculado a esa agenda prearmada. Y cualquiera tiene derecho a manifestarse y a salir a la calle y armar una protesta. Porque pareciera hasta que estuviera en discusión eso, cuando nadie en ningún momento sostuvo que no tienen el derecho a manifestarse libremente. Ahora, dicen que esto es una dictadura, extraña dictadura, que no sale a reprimir a balazos a una manifestación opositora, porque que yo sepa no hubo un solo herido, una sola bala de goma, un solo gas lacrimógeno tirado en una marcha de esta característica. Sí, los que pasamos por dictaduras en serio, y que tenemos algunos años, sabemos lo que es una dictadura. Así que este es un debate casi ridículo, digamos, no tiene lugar. No es un debate que no tiene lugar. Pero hace eco en vastos sectores sociales. Creo que hay un elemento ahí que es a consideración de por qué hay más segmentos sociales que están haciendo cabida a este discurso de la derecha. No podemos poder decir de que todas las personas que salen a manifestar son de derecha. Pero sí hay un elemento que... Es un terreno de disputa en última instancia. Exacto, hay un elemento a debatir y que debemos preocuparnos, todos aquellos militantes del campo nacional y popular, de por qué hay sectores que hacen oído y toman como propios los argumentos corporativos y repiten estos discursos. Para reflexionar en conjunto sobre un accionar de que es masivo, que la derecha se monta a estas manifestaciones ciudadanas, con las cuales uno puede, en mi caso uno no coincide en la mayoría de los planteos, porque en general son bastante abstractos, porque ¿qué es lo que se reclama? No. ¿Qué es lo que se reclama objetivo? Porque si uno ve las marchas de la década del 90, se reclamaba en contra de la Ley Federal de Educación, por ejemplo. Sí. Pero acá no hay ningún planteo en concreto.
Así que bueno, en ese sentido creemos que fundamentalmente el debate que se está dando en esta democracia que cumple 30 años es auspicioso. Siempre es bueno. Y que por sí no es negativo esto. Al contrario, demuestra justamente el grado de madurez que estemos hablando sobre aspectos técnicos de la cuestión judicial. Contrariamente a lo que se cree, la controversia, el debate, la discusión es auspicioso. Cuando no hay controversia, debate y discusión, hay cementerios. Raúl, auspicioso y agradable haberte tenido aquí. Te volvemos a agradecer la molestia de haberte venido hasta aquí para enriquecer esta cosa, ¿no? El debate que queremos plantear permanentemente. Muchas gracias, y un saludo a todos. Al contrario, gracias a vos. Raúl Andrés Gallardo, del grupo 83. ¿Vos sos estudiante de abogacía? No, de historia. Claro. Bueno, vienen noticias, viene Silvia Tonelotto, ya hemos retrasado otra vez la entradita del servicio informativo, pero bueno...